Ah, desde el principio, ¿no? ¿Dónde se origina el sistema nervioso? Si les pregunto dónde se origina el sistema nervioso, ¿qué dirían? En el ectodermo, ya. ¿Dónde se origina el sistema nervioso central? En el tubo neural. ¿Dónde se origina el sistema nervioso periférico? De las crestas neurales. En las crestas neurales. Bien. ¿El tubo neural cómo está conformado? Por dos estructuras, dos extremos que se llaman neuróporos. El neuróporo craneal y el neuróporo caudal. Perfecto. ¿A qué da origen el neuróporo craneal? Al encéfalo. Al encéfalo. ¿Y cómo está conformado el encéfalo? Por cerebro, cerebelo y tallo cerebral. Bien, tallo cerebral, tallo encefálico, tronco encefálico, tronco cerebral, es lo mismo. Ahora, ¿cómo está formado el tallo cerebral? El encéfalo por la protuberancia y el bulbo raquídeo. Bien, mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Perfecto. Ahora, ¿dónde se originan los pares craneales? El primer par craneal, ¿dónde se origina? El encéfalo. Bien, el segundo par craneal, En el encéfalo. el tercero y el cuarto, quinto al octavo. No. Quinto al octavo, El bulbo raquídeo. en la no en el cerebelo, en la protuberancia solamente. ¿Ya? En la protuberancia o puente de Barollo. ¿Dónde se forma del noveno al doceavo? En el bulbo raquídeo. ¿Qué también se llama el bulbo raquídeo? Médula oblonga. Médula oblonga. ¿Listo? Entonces, eso es con referencia a las estructuras y los pares craneales. Ahora, en su origen, tenemos vesículas primarias, vesículas secundarias. ¿Cuáles son las vesículas primarias? Prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. ¿A qué da origen el prosencéfalo? Bien, telencéfalo y diencéfalo. ¿Qué estructuras se originan en el telencéfalo? Aparte del primer par craneal. Ya hemos dicho. ¿Cómo está conformado? Es lo que vamos a llevar ahorita. ¿Cómo está conformado el telencéfalo? Que comúnmente le llaman cerebro. En realidad, al telencéfalo y al diencéfalo se le denomina cerebro. Pero miren, todos estos pliegues que tiene el cerebro se llaman giros o circunvoluciones y que están divididos por unas cisuras o surcos. Y además, lo que está pintado de diferente color se llaman lóbulos. Entonces, los lóbulos, las circunvoluciones, las cisuras o fisuras, las comisuras, todo eso se estudia en el telencéfalo. ¿Ya? Y ahí es donde llegan todos nuestros estímulos para captar. Es decir, ahí se hace consciente. Si habría un problema y no llegaría a estos giros, la persona no vería, no escucharía, no sentiría olores, no sentiría sabores, no sentiría estímulos táctiles, etc. ¿Ya? Entonces, nuestro cerebro es el que hace consciente lo que captamos. Todo eso se estudia en el telencéfalo. Internamente, por esta zona, van a ver cuando veamos la cara interna, a esta zonita se le llama diencéfalo. Ese diencéfalo también es parte del cerebro. ¿Qué zonas se estudian en el diencéfalo? ¿Qué regiones tiene el diencéfalo? El tálamo, hipotálamo, epitálamo y subtálamo. Son 4 regiones importantes que tiene el diencéfalo. El tálamo, hipotálamo, subtálamo y epitálamo. Regiones que en su momento voy a hablar, que les decía en la anterior clase, están relacionados con la ingesta de líquidos, la saciedad de los alimentos, ¿no? Los estímulos de nuestros hábitos que tenemos,
¿no? Y cuando estos se alteran o tenemos un tipo de patología, entonces pueden asumir, por ejemplo, el consumo de drogas, de alcohol, ¿no? Tener una patología sexual, etcétera, ¿no? Entonces, el diencéfalo es muy importante. Bien, aparte de eso, tenemos que ver la vesícula secundaria, ¿qué se llama? Sí, secundaria. Era el telencéfalo y el diencéfalo, ¿no ve? Otra vesícula primaria era el mesencéfalo, que su vesícula secundaria también se llama mesencéfalo. ¿Qué se origina ahí? ¿Habíamos dicho? El tercer y el cuarto par craneal. Ya. Pero también, ¿qué estructuras hay ahí? Importantes, los tubérculos cuadrigéminos. Tubérculos cuadrigéminos, que también se llaman colículos, que están relacionados con la vía óptica y la vía acústica. Entonces, en este momento, están interviniendo, se están activando esos núcleos en el mesencéfalo para que ustedes puedan observar y puedan escuchar. O sea, antes de llegar al cerebro, el sonido y la luz están llegando al mesencéfalo, a estos tubérculos cuadrigéminos. Y de ahí va a llegar recién al cerebro porque el cerebro ahora es consciente. ¿Listo? Entonces, aparte del tercer y cuarto par craneal, tenemos los tubérculos cuadrigéminos, son muy importantes. Los pedúnculos cerebrales también se encuentran ahí. Pedúnculos cerebrales. Esos pedúnculos cerebrales son columnas nerviosas que unen el mesencéfalo con el cerebro, ¿no? Entonces, por algo tienen que estar conectados. Entonces, la conexión del cerebro con el tallo es gracias a los pedúnculos cerebrales. Y esos pedúnculos son los que están, obviamente, en el mesencéfalo. ¿Ya? Después, la otra vesícula primaria era el rombencéfalo. El rombencéfalo, ¿cómo se divide? ¿Cuáles son sus vesículas secundarias? El metencéfalo y el mielencéfalo. Eso, el metencéfalo y el mielencéfalo. ¿Qué estructuras da origen el metencéfalo? Al cerebelo y a la protuberancia Bien. o puente de Barollo. Perfecto, al cerebelo y a la protuberancia o puente de Barollo. La función del cerebelo, ¿cuál es? ¿Qué función cumple el cerebelo? Interviene en nuestro equilibrio, en nuestro tono muscular y en la postura. Entonces ustedes se están sentando, se van a parar, van a... Perdón, aprovechale. Ya. Dice que señal nomás. Ya. Bien. Entonces, el cerebelo, gracias al cerebelo, nosotros tenemos una característica para caminar, para pararnos, para agarrar un bolígrafo, para tener una fuerza, para tener un equilibrio, inclusive, es gracias al cerebelo. Entonces, las personas que tienen daño cerebral son las que no pueden caminar y necesitan una ayuda propia. No producto de una lesión, sino producto de una actividad nerviosa. ¿Listo? Entonces, eso es el cerebelo. Y la protuberancia o puente de Barollo, que tiene varias estructuras, pero sobre todo es donde se originan del quinto al octavo par craneal. ¿Listo? Y por último, la vesícula secundaria que se llama el mielencéfalo. El mielencéfalo, ¿a qué da origen? Al bulbo raquídeo, también llamado médula oblonga. Bien. Entonces, el bulbo raquídeo, también llamado médula oblonga, entonces va a ser parte de lo que es esta división y que también da origen del noveno
al 12º paratoneal. ¿Ya? Después hemos hecho una división fisiológica. ¿Qué es una vía nerviosa? Si les pregunto, a ver, ¿qué responderían? ¿Qué es una vía nerviosa? Porque la división fisiológica del neuro es Un conjunto de población. vías aferentes y vías eferentes, ¿se acuerdan? Pero ¿qué es una vía nerviosa? Es un conjunto de prolongaciones del sistema nervioso. No prolongaciones. La vía estaba viajando así, tanto cuerpos como prolongaciones. La vía es una sucesión de neuronas que lleva una determinada información a centros superiores. Entonces, por aquí hay una vía. Entonces, miren, ahorita ustedes están haciendo esta vía óptica y la vía acústica. Está llegando al tallo encefálico. Si es vía óptica, está llegando a la parte del diencéfalo. Si es vía acústica, está llegando a la protuberancia. De ahí va a subir por el cerebelo, va a llegar a lo que es el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Entonces la vía es como un camino, como una ruta, en las cuales tiene diferentes estaciones neuronales, que va llevando una determinada información acústica, óptica, gustativa, olfatoria, táctil, etc. ¿Ya? Esa es una vía. ¿Cuáles son las vías aferentes? Sensitivo y el sensorial. Bien. ¿Cuáles son los sensitivos? El tacto, Bien. Ya. Bien. El tacto, la vía táctil, la vía del dolor y la temperatura, que se llama termoalgésica, y la vía propioceptiva. Buen día. Esa vía propioceptiva, creo que con tacto no hay problema, nosotros tocamos. Termoalgésica no hay problema, temperatura y dolor. Ya les he dicho que cuando una persona está con temperatura, sí o sí está con dolor. Cuando está con dolor, sí o sí está con temperatura. ¿Ya? Es una vía junta. ¿Y qué es la vía propioceptiva? ¿Se acuerdan? Es darnos cuenta de la posición en la que está. Eso es tener conciencia de la posición de nuestro cuerpo en el espacio. Esa es la vía. Entonces, propioceptiva. ¿Ya? Ahora, la vía sensorial, nuestros sentidos especializados, la vista, el olfato, el oído y el gusto. Unos son físicos, por la luz y el sonido, los otros son químicos, corpúsculos químicos que necesitamos, como las papilas gustativas y las feromonas, los olores que liberamos cada uno y que gracias a eso nos relacionamos con una persona, con un grupo, con una familia, para mantener la especie inclusive. ¿Ven? Bien, esas son las vías aferentes. Las vías eferentes, motoras. Y las motoras se dividen en piramidal y extrapiramidal. Nuestra respuesta que analizamos, pensamos, captamos y recién respondemos, la pensante es la piramidal. La torpe, la brusca, la que no pensamos, es la extrapiramidal. ¿Ven? Ya. Y la otra parte era el sistema autónomo. El autónomo, ¿cómo está formado? Simpático y parasimpático. ¿Ven? El simpático es el que estimula y el parasimpático es el que inhibe. Si nosotros no descansamos bien, no comemos bien, ¿no? Entonces no dormimos bien, no nos alimentamos bien, etc. Entonces llegamos, nos despertamos y estamos más cansados. Llegamos y estamos ya aburridos. Pasa un ratito y empieza nuestro parasimpático a buscar lo que no le hemos dado. Si no hemos dormido bien, si no hemos comido bien, etc., empieza a pensar esto. Entonces siempre tenemos que darle buen descanso a nuestro cerebro. ¿Ya? Una persona tiene que estar, o es 24 horas, es simpático y es parasimpático. No hay una persona que esté riendo todo el día.
empieza su parasimpático a funcionar. Se van a dar cuenta ustedes, cuando empiezan a reír exageradamente, empiezan a llorar. Ese es el parasimpático que está haciendo ya calmar. O cuando empiezan a llorar, va a llegar un momento que tanto llorar van a calmarse. Y por un momento su cerebro va a decir calmate o algo nos va a pasar y se van a olvidar. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa cuando esta persona entra en un estado patológico? Depresión. La depresión es muy complicada. Se aíslan o se inhabilitan estos núcleos y esa depresión empieza a entrar a la memoria y se puede perder la persona. Puede estar en un estado de depresión tan complicado que inclusive se puede matar y no se está dando cuenta. ¿Cuántas personas habrán hecho eso no estando conscientes y se han suicidado? ¿Sí? Y la depresión es uno de los causantes más complicados en la persona. Ahí sí necesitamos ayuda psicológica y a veces psiquiátrica. ¿Cuál es la diferencia entre psicología y psiquiatría? El psicólogo te va a aconsejar y el psiquiatra te medica. Y el psicólogo ingresa a la conducta, a la actitud de la persona. Pero cuando esa actitud necesita de medicación, lo deriva al psiquiatra. El psiquiatra es médico. Y no porque vayamos al psiquiatra estamos locos, o ni al psicólogo porque estamos locos. No. Sino es conducta y comportamiento que podamos tener bajo la influencia de alguna vivencia, ¿sí? De alguna situación que hemos tenido. ¿Ya? Bien, en realidad lo que hemos hecho es una retroalimentación de todo lo que hemos avanzado. De todo lo que he hablado vamos a dar práctica el día martes en el anfiteatro. Eso es generalidad. ¿Ya? Y ahora empezamos con otro tema. Ya vamos a empezar neuro desde arriba hacia abajo. Por lo tanto, primero vamos a avanzar telencéfalo, diencéfalo, tallo encefálico, cerebelo, médula, que es el neurópolo caudal, la médula espinal. Posteriormente vamos a ir al periférico, pares craneales y pares medulares. ¿Listo? Bien. Entonces, cuando hablamos del cerebro, deriva de la vesícula anterior. ¿Cuál es la vesícula anterior? O la vesícula primaria. La primera vesícula. El prosencéfalo. Y el prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo. A todo eso se llama vesícula anterior. ¿Listo? El prosencéfalo dividiéndose en telencéfalo y diencéfalo le vamos a llamar vesícula anterior. La que viene en mesencéfalo, vesícula media. Y la otra, posterior. ¿Ya? Bien. El cerebro pesa aproximadamente 1200 gramos. Está contenida en la cavidad craneal. Por eso cuando veíamos nosotros o estudiábamos en colegio, siempre estudiábamos el cráneo o la cabeza, los huesos, y nos decían, ¿para qué sirve? Para proteger al cerebro. Pero en realidad protege a todo lo que es el encéfalo, los huesos del cráneo. Entonces, los elementos de fijación, miren, aquí se ha hecho una abertura, se ha sacado todo lo que es la calota o la calvaria, todo esto de aquí arriba, se hace un corte circunferencial. Se dan cuenta que está el pabellón auricular, se hace por encima, alrededor y se saca la calota. ¿Para qué? Para poder extraer lo que es el encéfalo. Pero cuando abrimos la parte ósea, que hacemos con sierras, es complicado porque puede producir astillas si quieren trabajar como antes, ¿no? No vemos directamente el cerebro, sino vemos también estos elementos. Son los elementos que protegen. Inclusive personas que se han tratado de suicidar y han utilizado balines, no se han matado. Ha entrado y se ha quedado en lo que son las meninges. Y a veces da la vuelta y se queda ahí incrustado. O sea, hay protección, ¿no? Entonces es duro eso.
estas meninges. Lo que están viendo acá es la dura madre. Todo esto es la dura madre. Entonces, ni bien abrimos hueso, está la dura madre. ¿Ya? Esta dura madre es la meninge más externa. Luego viene ¿cómo es? Las meninges. Dura madre, aracnoides y pía madre. Entonces, la que está en contacto, la que vamos a poder ver en el anfiteatro con las piezas, en realidad es la pía madre. ¿Listo? También hay dura madre, hemos sacado y les voy a mostrar esta parte de las meninges, ¿no? Entonces, la que está en contacto íntimo con el cerebro, es decir, con los giros, los lóbulos, es la pía madre. Hay una membranita que vamos a desprender, esa es la pía madre. Y la que está entre las dos es aracnoides, ¿ya? Entonces, ni bien entramos debajo del hueso o posterior al hueso, está la dura madre. ¿Listo? Esta dura madre es donde se encuentran las venas cerebrales. Entonces, cuando hablamos de venas o retorno venoso en la cabeza, hablamos de un término, este que estoy señalando acá se llama seno. ¿Listo? A nivel superior, el seno. ¿Un seno qué es? Es un desdoblamiento de la dura madre. ¿Listo? Entonces, el seno viene así y luego se va a desdoblar ahí. Y sirve para el retorno venoso. ¿Ya? Entonces, todo aquí arriba está el seno longitudinal superior. Toda esta parte es seno longitudinal superior. ¿Ya? Parte también de las meninges hacia atrás es la hoz del cerebro. La hoz del cerebro es una estructura que divide a los lóbulos, entra y divide en izquierdo y en derecho. Ya les voy a mostrar. Hacia atrás la tienda del cerebelo. Entonces el cerebro, propiamente el lóbulo occipital, está separado del cerebelo por una meninge, un desdoblamiento de la meninge que se llama la tienda del cerebelo. Y el cerebelo es como un cerebro chiquitito, pequeñito, que también tiene dos lóbulos. Entonces está dividido por la hoz del cerebelo. Entonces, si nosotros hacemos una extracción, miren, aquí está la cavidad craneal. Todo esto es la hoz del cerebro. Este es el seno longitudinal superior, ahí arriba, y este es el seno longitudinal inferior. Entre ambos, la hoz del cerebro. Aquí está la tienda del cerebelo. Tienda del cerebelo, ¿no? Estos son los senos, ¿no? Sigmoideos, senos rectos, senos transversos, que ya en huesos han llevado. Cuando han llevado al occipital, ¿se acuerdan? Seno longitudinal, senos transversos, ¿no? En el temporal igual el seno sigmoideo, etc. Eso es. ¿Qué habían sido los senos? Desdoblamientos de la... Eso, desdoblamientos de la dura madre. ¿Para qué sirven? Para el retorno venoso. Bien, ya. Entonces miren, ahí estamos extrayendo, ya se puede ver los giros, la masa encefálica. Miren, y todo esto lo que están viendo aquí abajo es la dura madre. Entonces, voy a poner el tema. Este es el seno longitudinal superior. Todo esto. Este es el seno longitudinal inferior. Esta es la hoz del cerebro. Si se acuerdan, a nivel anterior, ¿dónde se inserta la hoz del cerebro? Que les han de preguntar en un hueso. Que tiene la forma de la cresta de gallo. La post-crista gallo, ¿dónde está? En el etmoides. Ahí se inserta esto. O sea, aquí estaría la post-crista galli y ahí se va a insertar. ¿Me dan cuenta? Bien. Ahora también tenemos otros tipos de senos. Pues llegamos acá y aquí está la prensa de erófilo en el occipital. Esta es la prensa de erófilo, donde van a desembocar los senos, el seno sagital, el inferior, los senos rectos, senos transversos o sigmoideos, etc. Ahí está. Y esta es la tienda del cerebelo, la hoz del cerebelo. Son estructuras entonces que van a servir para dividir al encéfalo.
propiamente el cerebelo con el cerebro. Y esos son los elementos de fijación. Entonces, si nosotros hacemos así, el cerebro no se va a mover ahí, va a estar fijo, sujeto, protegido por estos elementos. ¿Ya? Si no, imagínense, podríamos tener un traumatismo y estamos chao, ¿no? Entonces nos sujeta. Por eso es que también cuando un traumatismo fuerte, como es sangre, como son senos, se forman coágulos de protección. Por esos coágulos es importante que se drenen. Mejor es que se salga sangre, porque a veces ocultan y después eso es peligroso. La persona puede morir, pues, ¿no? En los que son traumatismos craneoencefálicos. Bien, entonces hablamos de los hemisferios cerebrales. ¿Ya? Los hemisferios cerebrales son dos, tenemos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, ¿no? Estos dos están divididos por una fisura. Cuando hablamos de fisura o cisura es lo mismo, por si acaso, ¿ya? Podemos decir cisura o podemos decir fisura. ¿Ya? Esa cisura o fisura se llama longitudinal o interhemisférica. Longitudinal porque es larga, interhemisférica porque divide los dos hemisferios. Entonces ahí adentro está la cisura. ¿Ya? Entonces, si yo tengo los dos cerebros acá, o los dos, no cerebros, los dos hemisferios cerebrales, y quiero separarlos, no puedo. Porque estos dos hemisferios, en la parte media, están unidos por lo que se llaman las comisuras interhemisféricas. ¿Ya? Las comisuras interhemisféricas. Estas comisuras son sustancia blanca. ¿Se acuerdan qué es sustancia blanca? Ya está, la próxima se te va a romper.